Pensemos en el siguiente experimento mental. Supongamos que estamos en un futuro lejano, algunos siglos. En ese futuro, la inteligencia artificial está en todas partes. Todo el software que se construye es hecho por inteligencia artificial. Ya los humanos no están involucrados en la construcción del código, del sistema. Todo depende de la inteligencia artificial. Y es tan así que ellos mismos, los mismos sistemas, han construido su propio lenguaje, que se llama el STAR. Y el STAR es un lenguaje que es tan sofisticado gramaticalmente que permite realizar todo tipo de software, gracias a una gramática que ellos mismos pudieron descubrir. Pero hay un problema, que esa gramática es totalmente críptica para los seres humanos. No es posible entenderlo. Solamente las máquinas lo pueden entender. Y es muy eficiente para las máquinas. Entonces todos los sistemas se construyen gracias a que hay personas, seres humanos, que dan instrucciones en lenguaje natural, pero los que están creando el código por detrás es la inteligencia artificial. Ellos son los que coordinan todos los procesos. Los humanos simplemente dan instrucciones, nada más. Y un día, mm, sin previo aviso, todos los sistemas dejan de funcionar o algunos funcionan de manera totalmente incoherente, errónea. Entonces, la pregunta es, bueno, ahora cómo podemos entender lo que está haciendo el estar directamente si no somos capaces de entenderlo, ¿no? Bueno, ese experimento del lenguaje único, que es críptico y que todo depende de la inteligencia artificial y que los humanos no podemos intervenir porque no podemos entenderlo, tiene varias implicaciones. Por ejemplo, una es la dependencia extrema hacia la inteligencia artificial. Lo vemos ahora cuando hay sistemas, modelos generativos que ya generan código. Imagínate todo ese código que se está generando y se está añadiendo a sistemas reales que hoy en día se están construyendo, donde no tenemos muy claro si es un código de calidad o si realmente lo que le pedimos a través de la solicitud, de esa instrucción del prompt y lo que nos devolvió ese modelo es realmente real, ¿no? Hay una parte de verificación que no existe. La segunda implicación es que la importancia de la comprensión humana. Hoy en día hay lenguajes de programación, hay muchos lenguajes de programación y algunos son más fáciles de entender que otros. Algunos son más eficientes en cuanto a su capacidad de compilación. Se ejecutan más rápido en determinadas arquitecturas de CPU. Pero lo más importante, dejando eso de lado, porque en ese caso el STAR, este lenguaje que creó la inteligencia artificial, sería mucho más óptimo que todos los demás. Lo que hace interesante los lenguajes de programación o los buenos lenguajes es la capacidad de legibilidad, es decir, de poder escribir código que sea capaz de entender otro ser humano. Por eso es tan importante documentar, escribir comentarios adecuados, elegir bien el nombre de las variables, porque no tan solo estamos escribiendo código para una máquina, sino también estamos escribiendo código para un ser humano. Por tanto, la importancia de la comprensión humana es muy relevante. Y hoy en día, cuando estos modelos están recién apareciendo, se vuelve aún más importante estar preocupados de que esta es una actividad donde están involucrados los seres humanos y por tanto es importante entender, comprender el código, porque eso hace lo que después se ejecutar en la máquina. La tercera implicación es la necesidad de transparencia y explicabilidad. No podemos tener sistemas que sean totalmente cajas negras. Esto ya lo vemos hoy en día con los LLM, los modelos grandes de lenguaje, o Deep Learning, por ejemplo. En algunos casos, modelos son cajas negras que no sabemos realmente bien cómo están funcionando internamente. No podemos hacer una trazabilidad de cómo desde una entrada nos arrojó la salida en particular, una salida en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le pide que genere una imagen a un modelo de generación de imágenes, te da una imagen, en algunos casos puede ser distorsionada o en algunos casos puede estar muy bien, pero uno no sabe los detalles de cómo eligió los colores, la forma,
el personaje que apareció ahí solamente surgió gracias a una instrucción, pero la instrucción no te da toda la información de todos los detalles que tiene una imagen. Entonces no hay una transparencia, no sabemos realmente bien eh, qué está realmente ocurriendo internamente. Entonces eso es muy importante, la necesidad de transparencia y de explicabilidad. Ya vemos que si eso no existe, en un caso hipotético, el estar, en ese caso, no tiene ninguna transparencia. No podemos, porque ningún ser humano lo puede entender. Solamente los sistemas de inteligencia artificial lo comprenden y pueden construir software en base a él, pero nosotros no podemos dar respuesta a lo que están haciendo internamente. Y la última implicación, la cuarta, tiene que ver con los riesgos de opacidad en la tecnología, ¿no? Ya esto es un punto de vista más general. La opacidad en decir que hay cosas que podemos realmente vivir en un mundo donde hay cosas que usamos a diario y que realmente no sabemos cómo funcionan. Y eso es una pregunta interesante. ¿Podríamos convivir con un lenguaje como el STAR, que puede resolver todos los problemas de la programación? Entendido problema me refiero a distintos tipos de software, desde aplicaciones web hasta aplicaciones móviles, hasta programación de sistema y kernel. Todo lo hace el STAR y lo hace muy bien. Em, ¿Podríamos convivir con una herramienta así? Que no sabemos realmente su sintaxis, no la podemos entender, no es legible. ¿O acaso hay alguna manera de poder entender su sintaxis, comprender lo que hace sin entender exactamente su sintaxis, su gramática? Eh, ¿Podríamos los seres humanos convivir con una herramienta así? Esto me recuerda un poco al tema del lenguaje de programación único, ¿no? Esa cierta añoranza de algunos de por qué no existe un único lenguaje de programación. Y es que la sintaxis estamos totalmente limitados por la gramática, por la sintaxis. Al final, todos los lenguajes de programación son lenguajes formales. Por tanto, al ser lenguajes formales tiene una cierta estructura gramatical muy precisa. Y para dar una instrucción tenemos que no cometer errores sintácticos y no es tan flexible como el lenguaje natural. Yo puedo decir una frase de 1000 formas y la semántica se mantiene si lo digo en español. Pero en un lenguaje de programación, esas distintas formas de expresar la misma semántica es más acotado. Por tanto, esa necesidad de que es más acotado, hay algunos problemas que te inducen a que tu gramática sea de cierta manera. Por ejemplo, cuando uno trabaja con aplicaciones web, todos son eventos, todo es reactivo. Yo acabo de apretar un clic con el mouse, aprieto una tecla con el teclado y todos son eventos que se tienen que ejecutar. Por tanto, la programación web es reactiva, es basada en eventos por definición. Entonces requiero un lenguaje que me permita resolver ese problema. Entonces necesito sintaxis donde yo pueda ver que existen eventos, donde aparece el concepto de asincronía y todo ese tipo de cosas. Y eso lo deja muy bien expresado en JavaScript, que a uno le puede gustar más o no, pero es un lenguaje que está hecho para eso. Otro lenguaje como C es todo lo contrario. El problema de C no es el problema de la web, de los eventos reactivos, sino es más bien cómo yo me puedo eh, reducir la brecha entre el software y el hardware. Es decir, cómo puedo tener un control muy directo sobre el hardware para sacarle máximo provecho. Y de ahí surgen conceptos como los punteros, como el manejo de memoria a bajo nivel, ¿no? Entonces la sintaxis de C me permite poder resolver ese tipo de problemas. Su sintaxis gracias a los punteros, por ejemplo, y el manejo de memoria, la asignación de memoria, la liberación de memoria, todo es un proceso que le da mucha más responsabilidad al programador sobre el compilador. Tengo mucho mayor control y ese control me permite construir sistemas muy cercanos al hardware, que son los, por ejemplo, los kernel, los sistemas operativos, los compiladores, requieren esa optimización. Entonces vemos que el problema
nos provoca que tomemos diferentes decisiones en el diseño de un lenguaje. Nos condiciona. Entonces, crear un único lenguaje de programación, evidentemente se podría hacer, pero tendría un costo, que es un costo que yo creo que nadie quiere pagar. Y es el costo de que la sintaxis se vuelva cada vez más compleja. Quizás es eso lo que hizo la inteligencia artificial con el STAR. Quizás se dio cuenta que mientras más problemas aparecían, problemas humanos en nuestra sociedad, la única forma de poder resolverlo era complicando cada vez más la sintaxis. El tema es que no se transforma en una paradoja, ¿no? Resuelven nuestros problemas, pero no sabemos realmente, no lo entendemos realmente, su sintaxis. Y claro, cuando llega el caos, cuando deja de funcionar, ¿cómo lo resolvemos? Le dejo esa reflexión. Nos vemos.